todas estas, ¿vale? Y por cierto, déjenme se las pongo acá, ¿vale? Que me diera para ver todas estas y cómo la tendría que responder o qué tendría que hacer, ¿vale? Y habrá quien les diga, pues está, por ejemplo, prueba como el test del reloj, ¿vale? Bien, vamos a ver. Y en el test del reloj le dicen, usted, quiero que haga un reloj de manecillas que tenga todos los números y que marque las 11 y 10, por ejemplo. Y dirán, esa es una muy buena prueba. Y yo diré, sí, pero no es de todas las funciones. A lo mejor hay algunos aspectos que tienen, pues sí, del lenguaje, porque resulta de que tú das la instrucción verbal, ¿vale? Pero ojo, no le estás pidiendo que repita, no le estás pidiendo que denomine. A lo mejor hay una parte de denominación verbo-verbal, porque tú le das la instrucción verbal de que tiene que hacer un reloj, y él tendría que construirlo, tendría que planificarlo, y para eso tendría funciones ejecutivas. Luego también tendría que ejecutar el acto motor de realizar el dibujo y de realizar los números. De percepción. De percepción también, porque al final cuando está haciendo el trazo, luego tiene que ir monitorizando que esté dándole y que eso sea un reloj. ¿Y cómo percibo el tamaño? Pues sí, pero al final, ¿podríamos decir que esa sería una muestra de toda la cognición? Pues no, ¿vale? Por n hay múltiples cosas, ¿vale? Como por ejemplo, que a una muy buena parte de su generación, ya los relojes de manecillas, ¿vale? No los utilizan. Hay personas de su generación que no saben la manecilla corta hacia qué va y la manecilla larga hacia qué va. ¿Verdad? ¿Sí? Hay gente que lo revuelve. Espérate, yo no sé cuál es la manecilla, o sea, la manecilla corta a qué se refiere y la manecilla larga a qué se refiere. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Porque la mayoría están en relojes digitales. ¿Sí? Bien. Entonces, ok, todas estas, ¿vale? Ya se fijaron que aquí hay unas que me alegro que no las hayan dicho. Me alegro que no las hayan dicho. Pero van a darse cuenta que hay quienes discuten encarnizadamente de que la lectura, la escritura y el cálculo son funciones cognitivas. ¿Por qué no consideramos a estas tres, o habemos muchos que no consideramos a la lectura, la escritura y el cálculo como funciones cognitivas? Por una razón bastante sencilla. Puedes estar perfectamente adaptado a un medio sin leer, escribir y sin hacer manejo de números. ¿Sí? Puedes estar perfectamente, o sea, hacer cálculos escritos, me refiero a cálculo escrito, ¿vale? La comprensión de cantidades es otro boleto que pasa acá por la percepción. ¿Sí? Eso está para acá, para la percepción. La percepción de cantidades, el decir más que, menos que, etcétera, ¿vale? O luego asignar si hay mucho de algo o menos de algo, que sería lo necesario como función. Que ya luego le asignamos un sistema de signos, ¿vale? Y un sistema de particular y con una serie de reglas, es otra cosa, ¿vale? Estas tres, la lectura, la escritura y el cálculo, no son naturales del desarrollo. Esas no las pide el medio. Esas no las pide el medio. Ustedes van a conocer personas que no saben leer y escribir y están perfectamente adaptados. Por eso que personas que migran terminan aprendiendo el idioma, Sí, más fácil. pero no a escribirlo. Pero a escribirlo, claro. Sí, no son necesarios. Sí. O sea, porque ya se fijaron que en la lectura implica que usted tenga asignado a un signo un sonido en particular. Eso es lo que implica. Ayer uno de mis sobrinos nietos estuvo en el Spelling Bee, ¿vale? Entonces cuando lo ponen en el Spelling Bee se equivocó en una letra, claro, porque pues tiene el Spelling Bee pues es en inglés. Y acuérdense que el sonido de algunas letras, por ejemplo, esta no suena a, ¿vale? Entonces él se equivoca, le pusieron a que hiciera el deletreo
de Mother, ¿sale? Y en esta dijo ay, o sea, dijo la sí. Entonces ahí, y luego pinches porque cuando pasaron el video, ¿no? O sea, ya lo dice y dice M-A-T-H-E-R Mother. Y se queda así como que, creo que la cagué, ¿no? Y luego ya le dice, muchas gracias, y ya se voltea y dice, se había equivocado, ¿no? Entonces, claro, por y es lo que hacemos en los sonidos, o sea, los asociamos, estos signos, que no son otra cosa que partes de figuras geométricas, ¿vale? Les asignamos un sonido, ¿vale? Esto tiene que ver por más cómo va operando el lenguaje, ¿vale? Pero partiendo del lenguaje es que luego se asignan a estos signos, ¿vale? A manera que luego se van conjuntando. Y eso es lo que hacemos en la lectura. Bien. En la escritura, aunque las personas piensan que lectura y escritura es la misma cosa, están bastante equivocadas. No son la misma cosa. La lectura y la escritura son funciones diferentes. ¿Y en qué son diferentes? En que en la escritura implica un acto motor. Para que ocurra el acto motor, ¿vale? Son otros procesos los que se tienen que realizar. Si se parte a la mejor del, si se parte a la mejor de una parte del lenguaje de la asignación, sobre todo cuando estamos en el dictado. En el dictado tenemos que recibir los sonidos, separarlos y luego organizar los movimientos que nos dan la grafía correspondiente. ¿Sí? Entonces, viejos, cuando les toque explorar lectura y escritura, tomen eso en cuenta. Bien, vamos a ver. De estas tenemos que ir viendo cada una de ellas, ¿sí? Para ir viendo datos de cómo se operan, cómo se conjugan, ¿vale? Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No nos vamos muy revueltos? ¿Vale? Aquí en esta parte de la exposición, si se dan cuenta ustedes, no voy llevando un orden tan lineal, ¿vale? Voy saltando entre los diferentes temas, espera a que ustedes vayan siguiendo cada uno de los procesos y los vayan separando. Vamos a ver. Entonces, cosas importantes de las que no se nos deben de pasar jamás, jamás, jamás. Diferenciar herramientas de ejecución máxima de herramientas de ejecución típica, ¿vale? Para poder separar luego entre funciones cognitivas y funciones emocionales. Nos vamos a dar cuenta que gran parte de las emociones van acá en la ejecución típica y que acá de la ejecución máxima en su mayoría son estas de acá, aunque también se pueden tener datos de ejecución máxima en algunas cosas relacionadas acá con las emociones, sobre todo cuando vas a graduar un rasgo, ¿vale? O sea, cuando es el manejo y estas cosas, ¿no? O sea, cuando te ponen una escala, te ponen algo en lo que buscan que estés bajo presión, ¿vale? Bajo presión, sí parece que están viendo cómo reaccionan el conjunto de emociones. Pero allá de aquel lado, pareciera que sí, en su mayoría son de ejecución máxima. Como la prueba que le puso a Eduardo de los colores, que Por estaban ejemplo, metiendo sí. presión. Sí, sí. Esa, si se fijan, ahí estábamos buscando cosas acá, pero no podíamos dejar de lado esto, ¿vale? Aunque estaban también involucradas cosas. Entonces, no vamos, es muy difícil separar la cognición de la emoción, ¿vale? Por eso, si usted de pronto le pasa que está en una situación de evaluación, ¿vale? Está en una situación de evaluación, que le están pidiendo que haga su máximo esfuerzo, su máximo rendimiento, ¿vale? Y de repente se nota que tiene fallos, o vengues por acá. Por eso lo que les comentaba de la selección italiana, con el biofeedback, ¿vale? Pareciera que hicieron una mejor gestión de lo que les estaba pasando durante el partido al reconocer sus señales fisiológicas, y entonces pudieron evitar una muy buena parte de lo que no les apoyaba para tener una ejecución mejor al momento de jugar fútbol. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Okay. Entonces, vamos a suponer, ¿sale? Con ustedes, nomás necesito que se me vayan acordando, porque allá a lo mejor, porque allá empecé con otra cosa, Con ustedes vamos a hablar de esta función cognitiva, de la atención. La atención
de los diferentes modelos, el que suele ser más útil en la clínica, tiene estos tipos de atención. Una atención selectiva, una atención focalizada, una atención sostenida, una atención alternante, una atención dividida. En la clínica solemos utilizar estas 4 más estas 2, ¿vale? ¿Qué implica la atención? Primero, no se nos tiene que olvidar jamás que la atención es una función transversal. ¿Qué quiere decir? Que fallos para focalizar y sostener la atención nos pueden llevar a tener aparentes problemas perceptuales, aparentes problemas de lenguaje, aparentes problemas de memoria. ¿Sí? Imagínense, yo le digo a usted que le voy a pues, si usted trabaja exactamente igual, ¿verdad? Si es aquí en el laboratorio, si es aquí en el laboratorio, son los horarios en los que hay. Le digo, hay tal día, tal hora. ¿Puede? Va. ¿No puede? Pues espera a ver qué hay después. ¿No? Bien. Entonces, vamos a ver. Imagínense que yo le digo a usted, le voy a pedir que memorice unas palabras, ¿vale? Y yo empiezo con, por ejemplo, a ver, ¿de cuál lista me acuerdo? Vamos a suponer que empiezo con la lista de, como la de Hermans. Esa luego cuando la empiezo a ver, ya ni la leo, que ya prácticamente me la sé, pero ahorita no me acuerdo cuál es la primera palabra. Aquí que sí empieza con, bazar, bolsa, codo, pera, cuento, tapiz, ¿vale? Y resulta de que usted después del tapiz ya se perdió, ¿vale? ¿Por qué? Porque se acordó que en casa su tapiz está rayado, ¿vale? Porque resulta de que su sobrino de 3 años llegó con un marcador y lo rayó todo, y era un tapiz que a usted le gustaba mucho. ¿Bien? Ese solo elemento hizo que el resto de las palabras ya usted ni les echara cuenta. ¿Cómo le puedo pedir yo a usted o cómo puedo tener yo la garantía de que estoy probando su memoria? Primero que darme cuenta cómo está la atención. De hecho, cuando hay fallos atencionales, las otras funciones se pueden ver aparentemente afectadas. Y claro, usted es el que tiene que decir si le apuesta que es más la atención, ¿vale? O si incluso hace otras actividades en las que le pueda permitir separar y estudiar mejor la parte de la memoria. Entonces tenemos en atención selectiva, focalizada, sostenida y alternante. ¿Cuál sería? Les decía, la función selectiva o la parte selectiva implica solamente que se tenga una inhibición de los estímulos que están alrededor, ¿vale? O sea, para poder tomar solo uno o poder tomar un grupo de estímulos limitados. Cuando usted logra enfocarse en ese estímulo, estamos pensando que está en la focalización. Por eso les digo, solemos luego hablar nada más de focalizada, ¿vale? Y no comentar de la selectiva, porque damos cuenta que si hay una focalización es porque se puede inhibir los estímulos que están alrededor. El sostenimiento o la atención sostenida implica que de manera controlada, de manera consciente, usted pueda mantenerse en el estímulo el tiempo que sea necesario para la tarea. El día de ayer estuve, un estudiante de una maestría, en sistemas, ¿vale? Y ella está desarrollando una aplicación en la que pueda evaluar
o en la que pueda tener datos el maestro de algunas habilidades. Y una de las cosas que dice es que, dice, bueno, es que a ver, con la aparición de los dispositivos electrónicos y de esta sensación de inmediatez, pareciera que los tiempos de atención empezaron a hacerse más cortos. De manera que mantener a alguien interesado en un estímulo o en un grupo de estímulos por... antes decían, no, es que todas las actividades tendrían que durar menos de 20, tendrían que durar no más de 20 minutos. Pues yo creo que ahora ya andamos en no más de 5 minutos. O sea, a cada cierto tiempo vamos a tener que hacer cambios, vamos a tener que hacer parones. Vamos a tener que cambiar el foco para luego regresar, ¿vale? Porque pareciera que ya es más complicado para las generaciones actuales el tener lapsos extendidos de atención. Ayer también vi vi que, bueno, murió uno que fue director de acá de la Facultad de Educación, Novelo, sí, el doctor Novelo. Y entonces yo me acordé, eso dio pie a que me acordara, porque me confundí un poco con el nombre, y dije, luego no me sonaba, ¿no? De un neurólogo de aquí que daba clases. A mí no me alcanzó a dar clases él, ya había salido cuando yo empecé acá, pero a otros compañeros, creo que a Gaby y a Esmeralda sí les alcanzó a dar clases el doctor Eduardo Nares, ¿vale? La clase del doctor Nares era de la siguiente manera: llegaba y decía, saquen su cuaderno. Entonces se agarraba, el cerebro es una estructura de tal, hacía dictado. Esa era su clase, ese era dictado, ¿vale? ¿Qué onda? ¿Algún día nos animamos a hacer una clase así a ver qué tal? Sí. ¿Quiere? Para probar, ¿vale? Para probar, ¿vale? Es que esto está bien pasado, ojo. No, yo me acuerdo haber tenido clases en las que el maestro no escribía nada en el pizarrón, solamente explicaba cosas y decía, bueno, está ahí el libro, ahí lo tiene, ¿vale? Y órale, arrégleselas. Yo recuerdo haber tenido clases así. Sí recuerdo también haber tenido clases en las que te daban materiales y eso para que tú trabajaras y esas cosas, o algunas más en las que hacían acá cosas de este lado. En aquel tiempo, cuando yo era estudiante, no había cañones ni para cuándo, computadoras pues ni para cuándo, ¿verdad? ¿Vale? Me acuerdo que estando ya en el último año, había una compañera, era una sola la que traía celular. Maritza era la única que traía celular. De ahí en más, nadie traíamos celular, para nada, ¿vale? Y había aquí para toda la escuela, en ese tiempo éramos escuela de psicología, había un solo proyector de acetatos. ¿No conocieron ustedes el proyector de acetatos? Sí, que tiene un brazo, sale tú ponías el acetato, lanza la luz la proyecta a un espejo y el espejo luego lo proyecta hacia una pared, ¿sale? Como viene luego, como está un espejo acá, pues, o sea, primero lo lanza, lo pone al contrario y luego cuando lo avienta el espejo lo avienta ya a como tú lo ves acá. Era un proyector de acetatos lo que se tenía. Claro, ibas a dar clase y querías buscar algo así, pues tenías de dos sopas: o traías cartelones, ¿vale? O traías los acetatos, y los acetatos pues tenías que irlos a imprimir, o sea, irla a que te los pusieran en... Pero no se peleaban por la máquina. Pues claro. No, ya lo tengo separado. No, es que lo van a ocupar en tal. No, es que no sé qué tanto. No, es que lo... Entonces, tenías ahí tu proyector de acetatos. Y era todo lo que había. ¿Eran muy caros? Pues sí, en aquel tiempo al menos estaban al punto de que no se podían tener uno para cada salón. De hecho, esa cosa que está ahí
era la que guardaba después, ya cuando, hagan de cuenta, yo salgo y lo primero que hicieron no fue pedir cañones porque ni siquiera se tenían las computadoras así como que disponibles, ¿eh? O sea, no era lo común traer laptop, o sea, todos los que utilizábamos computadora la utilizábamos en casa o en la oficina. O sea, no traías una laptop. De hecho, las primeras laptops que yo vi eran unas IBM que tenían ahí en Cominsa, que no tenían un pad para el mouse, sino que tenían una bolita en medio, una bolita roja en medio, que era la que te ayudaba a irte moviendo. Como las ThinkPad, que tienen el puntito todavía. El puntito todavía. Pues es de ese tipo. Sí, porque son de IBM también. Sí. ¿Vale? Entonces, esas fueron las primeras que yo accedí. Y estamos hablando del 2000 y era prácticamente que si de pronto te llevabas una para trabajo, ibas con dos ideas, si se me pierde aquí voy a tener que trabajar gratis todo el año, porque eran caras. Luego, cuando fue tiempos de Cristina Ventura, sí es cierto, que esos de ahí, esa cosa que está ahí, lo que guardaba era el proyector de acetatos que ya se tenía para cada salón. Sí. Y hubo un tiempo acá, a ver, ¿ya ven que hay unos taquetes? Sí. ¿Vale? En esos taquetes lo que se tenía era también un mueble, también como de este tipo, y esos muebles lo que tenían era una televisión. Porque había algunas materias, había algunas clases en las que se podían utilizar videos. Han visto, creo que sí todavía está, en el salón escalonado que hay una tele grandotota. Pues esa todavía la alcancé a utilizar yo en los primeros años que llegué acá, en 2005, bueno, pero para 2006 era que lo utilizábamos, ¿vale? Teníamos, sí, algunos de ustedes todavía ni nacían, ¿verdad? ¿Qué año? En 2006, 2005, 2006, entonces tenía un año, ¿no? Y esa la utilizaba, claro, porque si tenía que utilizar, o sea, ya no estaban en la tele acá. 2 años. Yo creo que en algún momento también con la bocina vamos a decir, ¿se acuerdan? Había una bocina. Ok. Bien, entonces. De que antes se utilizaban proyectores y no era una pantalla. Los pizarrones de tiza, de los pizarrones verdes, a mí también me tocaron los pizarrones verdes. Pues nada, pues hágale, pues ¿cuántos son? Pronto van a ser táctiles. Pronto van a ser táctiles. Fíjese que hubo un tiempo en el que se trajeron pizarrones electrónicos, pero esos pizarrones electrónicos, pues no, nunca. De hecho, aquí abajo en el escalonado todavía está uno que era un pizarrón electrónico. Yo lo utilicé una vez y pues la verdad es que no le vi mayor ventaja, más que si de repente yo rayaba algo si rayaba algo con un... Y aparte porque no era a esta velocidad, ¿no? O sea, hagan de cuenta, yo hacía el trazo y luego después se tardaba en salir. Y entonces, pues no. Sí, no, la verdad es que nunca nos dio eso. Y esos pizarrones electrónicos, yo creo que si lo llegamos a utilizar, yo lo utilicé a lo mejor una vez. Y de ahí en más, yo creo que el resto también lo utilizaría 1 o 2 veces y pues nada daba ventaja, vamos a la goma. Ya quedó como pantalla, así como cualquier otro pizarrón. Entonces, es el sostenimiento de la atención, por lo que empezamos a platicar todo esto. El sostenimiento de la atención se empezó a hacer más corto. De manera que el éxito de TikTok tiene que ver con que tiene un sostenimiento atencional muy limitado, empezando como por 30 segundos y demás. Muy buena parte de las personas no se van a mantener ya los empezaron a ver feo y ustedes ni se han dado cuenta, los empezaron a ver feo, ¿vale? Haciendo, bueno, se callan, ¿vale? Si quiere ganar la animadversión de todo el grupo, venga, siga haciendo lo mismo, ¿vale? Acuérdense que yo estoy de un lado donde yo veo a todo mundo de frente. Y si ustedes piensan que no me doy cuenta de algunas cosas, pues claro que me doy cuenta de algunas cosas. Eso sí lo tengo que decir, ¿vale? En el momento en el que yo estaba explicando, le empezaron a ver feo. Vi como por lo menos 5 o 6 personas que decían, voltean así como que... ¿Sí? No le hace falta ganarse esa animadversión, ¿sale? Okay. Entonces,
Por eso plataformas como TikTok empezaron a ganar terreno, porque vaya algo en lo que tiene que ver con el periodo de atención se fue disminuyendo. Los estímulos tienden a ser más cortos. Yo algunas veces les he reñido a ustedes, ¿vale? Pero entiendo que es parte de la manera en la que ustedes han configurado el mundo, ¿vale? Que quieren cosas como muy concretas y respuestas muy directas y que siempre sean respuestas correctas. Y yo más de una vez les voy a decir que eso no sirve para nada, ¿vale? Que no quiera estar siempre en el terreno de la certeza, que le conviene estar en el terreno de la duda, porque en el terreno de la duda es donde se crece, no en el de la certeza. Entonces yo le voy a insistir siempre que eso va a estar. Yo sé que me voy a morir y esas cosas y demás, y usted seguramente pues tendrá que ir tomando las decisiones que le vayan llegando, ¿vale? Y usted tendrá que seguir configurando el mundo conforme se le acomode, ¿vale? Entonces, si de pronto usted nota que tiene que seccionar tareas o tiene que hacer actividades de manera más pequeña, eso no es directamente disfuncional, ni tampoco quiere decir que tenga fallos de sostenimiento atencional. Espérate, pues está entrenado a tener cambios muy continuos de foco atencional, ¿vale? Si mientras pueda regresar mientras pueda ir cambiando conforme demanda la tarea de foco atencional, usted está haciendo buena atención alternante. El sostenimiento no le ayuda mucho, pero en la medida en la que puede alternar, puede irlo resolviendo. A ver, yo me he dado cuenta que a últimas fechas a mí me funciona el estar haciendo 3 o 4 cosas, pero las voy alternando. Entonces, ¿cómo es como suelo hacerlo? Imagínense, estoy con un informe y a la par estoy revisando un trabajo o estoy revisando la tesis de alguno de los estudiantes, o estoy viendo que no he terminado tal, y entonces le doy un poco, que los impuestos, que una factura, que tal, y son varias cosas las que voy cubriendo, ¿vale? Pero las voy alternando y me doy cuenta que avanzo, porque resulta que si agarro una sola, corro el riesgo de que mi sostenimiento atencional se caiga y empiece a ir más lento. Pero ojo, eso no es ni bueno ni malo, simplemente que tanto se adapta a las cosas que tengo que hacer. ¿Cuándo me voy a dar cuenta si ya me resulta disfuncional? Cuando empiezan a tener dificultades para esto, ¿vale? Para resolver las actividades y demás. Es en la alternante, en la atención alternante. Ahora, si nos vamos por edades, antes de los 5 años, no sean infames, no le pidan focalización a un niño de más de 5 minutos. No manchen. A veces a mí me los quieren mandar con 3 años porque tiene déficit de atención. Y le digo, pues lo que tiene son 3 años, ¿vale? Y a los 3 años, lo único que le pedimos es que focalice. Son tiempos de atención muy cortitos, ¿vale? Yo lo que le pido es que focalice, y en la focalización que le pido, que pueda inhibir los estímulos que son irrelevantes a la tarea que están alrededor, ¿vale? ¿Okay? Aun cuando tenga casos, por ejemplo, niños de 4 años, que le dices, a ver, vente, vamos a ver vamos a poner que tenemos una matriz, ¿no? Una matriz de montada, ¿no? Mira, vas a marcar todos los que sean iguales a esto. O por ejemplo, agarramos de la prueba de ENI, una prueba que tiene unos conejos, ¿vale? Y entonces le decimos, a ver, todos los conejos que sean grandes los vas a marcar, ¿vale? Y él diga, este conejito está muy bonito, a mí me gustan mucho los conejos, porque ya está. Entonces, las pérdidas de focalización van a ser comunes, ¿vale? Van a ser comunes. Y entonces lo que tú tienes que hacer es primero confiar en el desarrollo. Por eso luego, para todo esto, para toda la exploración de funciones, nunca nos vamos a saltar la historia clínica. Nunca fuera de contexto, ¿sale? Nunca aplicar una exploración de la que sea dejando fuera el contexto de la persona. Nunca. El contexto en la parte clínica pues es a través de una anamnesis. Ahí no tienes todo el contexto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, vamos a ver el último tipo de atención,
de este modelo, la atención dividida. En la atención dividida, ojo, ¿vale? Hay también quienes discuten que no podríamos decir que estamos dividiendo, ¿vale? O sea, atendiendo dos cosas al mismo tiempo, ¿vale? Que es más bien una cuestión de alternar entre un estímulo y otro, ¿sí? Pero, yo tendría con eso una pregunta, es, a ver, si es el mismo canal sensorial, pues sí sería lógico que estés alternando, pero ¿qué ocurre si son canales sensoriales diferentes? O sea, vamos a ponerle de la siguiente manera, usted va conduciendo y va hablando por teléfono. Si va conduciendo y va hablando por teléfono, ¿vale? Está atendiendo dos cosas, ¿vale? Va en la charla, echando un chisme, no, sí, luego me dijo, tal, uy, no, y luego, a que no sabes qué, y dígate que no, pero también dijo que tal, y usted se va haciendo toda la historia, ¿no? ¿Sale? No tiene, ¿sale? Ojo, mucho de lo que usted está platicando estará seguramente recurriendo internamente a imágenes y demás, y eso no le distrae de lo que usted está haciendo al momento de conducir, ¿vale? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vale? Entonces yo pensaría que ese es el tipo de atención dividida, ¿vale? Esto siempre que platico de la atención dividida, me acuerdo, ¿vale? Que, bueno, a mí siempre me han gustado los videojuegos, ¿no? Y entonces, estaba chavo, era para que todavía estuviera jugando en el Nintendo 64, pues a ellos ya sabrán de qué años les estoy hablando, ¿verdad? Vamos hablando antes del 2000, ¿no? O el 2000, no, era en el 2002, ¿vale? Resulta de que yo tenía una novia que daba mucha lata. Mucha lata. Entonces cuando yo estaba jugando y ella me hablaba por teléfono, ¿vale? Pues yo estaba concentrado en el juego. La neta. Yo estaba concentrado en el juego, o sea, yo estaba viendo que si tenía que hacer cambios, era el Madden 98 el que jugaba, me acuerdo. Y yo estaba ahí jugando y luego de repente se agarraba a contarme, no, que si no sé qué tal, que fue que mira, y yo, sí. Y luego de repente cuando escuchaba a él, pues, ¿y tú cómo ves? Entonces tenía que pausar el juego, ¿vale? En ese tiempo, como los juegos no eran líneas, los podías pausar. Lo pausaba, ya le contestaba. ¿Qué jugaba? Era el Madden de americano. Ese era uno de los que jugaba. Otro que jugaba era el GoldenEye, el 007. Aunque en eso nunca fue bueno, los de primera persona nunca me pude adaptar. Sí, eso no me gusta, ¿no? El Fortnite y esas cosas, cuando he intentado jugar con mi hijo Fortnite, no, la neta es que no. No, me pierdo bien gacho, no sé cómo pienso mover la cabeza. Sí se aventaba una kill de perdido. Sí se aventaba una kill de perdido. Ah, bueno, eso sí. Sí, claro, porque luego te encontrabas caramelitos, pues que le vas a hacer. Siempre había caramelitos. Entonces, bueno. Sí, aunque yo lo que hacía más bien era correr, era huir. Esconderse con un frasco. Esconderme, sí, porque no. Usted era el caramelito. Bueno, seguramente sí me tocó ser muchas veces caramelo, pero no jugué tanto. Entonces, cuando, o sea, le suspendía, ¿vale? O sea, paraba el juego y ya le decía cualquier cosa y luego, no, es que fíjate qué tal. Hasta que luego de repente me decía, ¿estás jugando, verdad? Y yo, pausaba. Sí. Ah, bueno, no, luego te marcan las gente. Sí, está bien. Y colgaba y me agarraba el juego. Pero claro, yo partía de que mi atención dividida no era muy buena, ¿sabes? No era muy buena, entonces yo no podía estar en esos, o sea, con esos dos grupos de estímulos, ¿no? Porque me demandaba estar pensando, decidiendo en el juego y me demandaba estar escuchando para luego comentarle cosas, ¿no? Y aparte había cosas que a veces ni me interesaban, entonces, esta era la atención, ¿vale? Lo que acabamos de revisar ahorita tiene que ver con la atención. Ojo, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? Porque es una de las cosas que tenemos que resolver. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro para que ocurra la atención? Entonces vamos a marcar una serie de zonas
importantes. De entrada, hay que reconocer a la atención como una función transversal. Y todos los sistemas sensoriales, ¿vale?, van a cobrar sentido cuando hay una atención, ¿vale?, cuando hay una atención. Y la atención, podríamos decir, a ver, de todas estas funciones tenemos que resolver si son funciones más de orden focalizado. A ver, para no resolverlo con focalización, para ponerlo de otra manera. ¿Vale? Localizado, ¿vale?, contra disperso. ¿Cómo vamos a reconocer una función que es más de orden localizada con una función que es más de orden dispersa? O sea, que ocupa varias zonas, ¿vale?, que ocupa varias zonas. Claro, para quienes se les ha madreado, ¿verdad? ¿Vale? Pareciera que hay una parte del circuito muy importante para la atención, sobre todo para la parte focalizada, ¿vale?, dirigida hacia las zonas del parietal derecho y del temporal, el occipito temporal derecho. Muy dependiente también, muy dependiente de lo que los sistemas sensoriales van teniendo. Acá tenemos, por ejemplo, vista, ¿vale? Y todas estas, vamos a poner con rayitas. Todas estas proyecciones van a facilitar que esto atencionalmente funcione. Entonces tenemos parietal. También otra de las zonas representativas para el sostenimiento tiene que ver con la corteza frontal dorsolateral. ¿Sí? Dorsolateral. A la par que mucho de lo que hace que vayamos a enfocarnos tiene que ver con movimientos, tiene que ver con dirigir la mirada, tiene que ver con todas las cosas, y eso viene también por acá por zonas premotoras, por eso parece que se comparte, ¿vale? De la atención auditiva también hay una parte temporal que parece que se involucra, pero pareciera que eso sí, la atención es una función en general que se orienta más a responsabilidad del hemisferio derecho y no tanto del hemisferio izquierdo. ¿Vale? ¿Están para acá, para este lado? Entonces, tiene que nutrirse o tiene que jalar de todos los sistemas sensoriales, porque efectivamente las cosas que nosotros atendemos tienen que ver con sistemas sensoriales. Atendemos sonidos, atendemos imágenes, atendemos cosas que entran con nuestro tacto, atendemos cosas que podemos oler o cosas que podemos saborear, ¿vale? Incluso también atendemos a una serie de cosas que van pasando por nuestra cabeza que están moduladas por el lenguaje. A eso que nos hemos dado en llamar pensamiento. O sea, y esos tú los atiendes estados internos con estas cosas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. ¿Qué neurotransmisores parece que van a involucrar aspectos atencionales? ¿Se acuerdan cuando vimos los casos que resolvieron? Que tenía que ver con esto de acá, ¿vale? Había un caso que tenía que ver con atención, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y se acuerdan que de los neurotransmisores que estuvieron bien involucrados iban desde el glutamato, el GABA, y venía también estaba sospechoso dopamina y demás, ¿vale? Que son luego los que se tienen como parte del circuito. Bien. Sí, que habíamos dicho que un exceso de glutamato puede resultar nocivo. Eso, sí. Bien. Ok, entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Okay. Vamos bien hasta ahí. Bien, ok. Acuérdense que ya revisamos atención, para que en la siguiente me digan, pues ahora vamos a platicar del lenguaje. Ustedes me dicen, ¿vale? Ustedes me dicen, queremos platicar de las praxias o de la orientación, de la percepción y eso, ¿sale? Eso lo tenemos que hacer en la siguiente. Ojo, ahorita era más una parte introductoria, en la siguiente le tenemos que dar más agilidad para llevar lenguaje, funciones ejecutivas y demás. ¿Vamos bien hasta ahí?